Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a una reunión virtual nuevamente de la iglesia de Calle Cabrera. Son todos muy bienvenidos, aquellos que nos ven por primera vez, aquellos que nos siguen continuamente y antes de escuchar la canción, una canción que va a hablar sobre la resurrección, sobre la venida del Señor, que va a ser el tema que vamos a tener hoy, vamos a orar y a pedir por aquellos que están pasando por necesidad, aquellos que están pasando por el dolor de la pérdida de un ser querido, aquellos que en su familia, en sus amistades han tenido una pérdida por este virus. Así que oremos. Señor, queremos poner en tus manos la necesidad, la tristeza, todo aquel sentimiento, Señor, que nos embarga por esta vida, por ser una vida tan corta, tan sujeta a tantos problemas. Señor, queremos pedirte consuelo, bendición, guía para todos aquellos que están pasando por momentos de aflicción, de necesidad. Queremos también pedirte que nos des una luz de esperanza, que nos des la tranquilidad de estar apoyados en ti, Señor, de sentir tu mano en nuestra vida. Así que acompáñanos y también bendice ahora la canción que sigue y también lo que hemos de hablar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Escuchemos ahora entonces la canción y después empezamos con nuestro tema. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer estruendo se escuchó, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
Les comenté que íbamos a hablar algo de la resurrección de los muertos. En estos tiempos mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa al cristiano? ¿Qué le pasa a aquellos que mueren? ¿Qué es? ¿Una vida tan breve y después la nada? No. La palabra de Dios tiene la respuesta y guiado por el Espíritu Santo el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15. Y en 1 Corintios 15:1 el apóstol dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio es las buenas nuevas de Cristo, que Cristo murió por nosotros. Versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Por ahora hasta acá. El apóstol le dice que les declara a ellos que el evangelio que le predicó, si ellos lo recibieron, si ellos lo creyeron, fueron salvos. Dice, pero, fíjense lo que dice. Dice, si no creísteis en vano. Pero después sigue, ahora vuelvo con eso en si no creísteis en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, a todo lo que decían las profecías de él, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice, como un despreciado, me apareció a mí. El apóstol está hablando de lo que es la salvación. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que pagó el precio de su pecado y del mío, que estuvo en la tumba y venció la muerte y resucitó. Y esta es la bendita esperanza del creyente. Pero dije que iba a volver sobre si no creísteis en vano. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cree que Él murió por sus pecados? ¿Usted cree que Cristo pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar? Si cree, bienaventurado es. Pero acá el apóstol dice, si no creísteis en vano. Mire, mucha gente cree esto que les comento yo, pero lo cree nada más. Como puede creer algo que va a pasar o que pasó, lo puede creer, pero no se apropia de él, no se adueña, no recibe. Miren, en la iglesia yo siempre he dado un ejemplo que los chicos se reían y decía, bueno, yo acá tengo mi remedio para la presión, Acá tengo el remedio, no voy a hacer publicidad, el remedio para la presión. El doctor me lo dio porque, bueno, excedido de peso, la presión siempre se eleva, entonces me dio un remedio para la presión. Entonces yo fui a la farmacia, lo compré y dije, qué bueno este remedio que me dio el doctor, lo voy a guardar en mi bolsillo. ¿Me hace efecto? Para nada, obvio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el remedio y tomarlo, que entre en mi vida. Y lo mismo pasa con el cristianismo. Si usted no recibe a Cristo, usted cree que Cristo hizo todo eso, pero si no lo recibe, si no lo toma, si no le dice, Señor, entra en mi vida, perdona mi pecado, no sirve de nada creer. Tenía un tío yo que predicaba el Evangelio, le gustaba hacer la obra personal por la calle y hablaba con todos y hablaba de Cristo y era un enamorado del Evangelio de Cristo. Y se lo decía a todos. Una vez se encuentra con una mujer en la calle y le dice, señora, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo, le dice esta mujer.
Dice, ¿y usted tiene fe en la obra de Cristo? Sí, dice, yo tengo una fe alta como aquel edificio. Y tiene la mano en alta, dice. ¿Y si usted muere hoy, a dónde va? Ah, no sé, dice. Baje la mano, señora. Estaba diciendo, ella creía, tenía fe, pero no sabía cuál iba a ser su futuro. La Biblia nos asegura que cuando usted recibe a Cristo, lo tiene en su vida, recibió a Cristo, creyó en Él, el Señor va a volver a buscarnos. ¿Por qué? Porque Él resucitó, porque es un Dios vivo. El apóstol Pablo, a lo largo de todo este capítulo, sería bueno que ustedes lo puedan leer después, nos explica que el Señor resucitó y que al resucitar tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios muerto. Si el Señor no hubiera resucitado, estaría hoy, podríamos visitar su tumba. Nuestra fe sería vana. ¿Qué esperanza nos quedaría a los cristianos si nuestro Dios estuviera en una tumba? Sería vano. Todos los que tuvieron fe no serviría para nada. Pero usted y yo creemos en un Dios que vive, que está vivo hoy, como dice el apóstol Juan, dice, está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Porque es nuestro abogado, nuestro defensor, es aquel que ha pagado nuestra culpa. Él es Cristo. Y Cristo resucitó. Y lo que nos da la resurrección de Cristo, que Él ratifica el poder de Dios sobre el pecado, sobre la muerte. Y es lo que nos promete a cada uno de nosotros, que nos perdona nuestro pecado y nos libera de la muerte, que nos da una vida eterna. La gran pregunta que me hacen muchos es, dice, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿A dónde va? Y el Señor habló de esto. Habló y habló claramente. Miren, en Lucas capítulo 17, el Señor habla de el rico y Lázaro, un mendigo. El rico y Lázaro. Dice que el rico vivía con gran esplendidez y Lázaro era un mendigo que deseaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que mueren los dos. ¿Y después qué pasa? Lázaro va al cielo y el rico va al infierno. Pero no va al infierno porque era rico, sino porque su fe estaba puesta en las cosas de este mundo, de la tierra. Se olvidó de las cosas de Dios. Y Lázaro va al cielo y desde el infierno, donde un lago de azufre y fuego, un sufrimiento eterno, describió el Señor Jesucristo. No lo estoy diciendo yo, no es algo para asustar. El Señor dijo que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y desde el infierno el rico ve que Lázaro está en el seno de Abraham, en el cielo, y le dice, Abraham, padre Abraham, dice, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y me lo traiga porque este sufrimiento es terrible. Y Abraham le dice, hijo, tú tuviste tus definiciones en la vida y Lázaro tuvo las suyas. Tú estás ahora en el infierno y él está en el cielo. Dice, y hay una gran cima, no puede ir. Dice, Señor, Abraham, dice, por favor, que alguien se levante de los muertos y vaya y le diga a mis hermanos que no vengan a esta condenación, porque ellos están en la misma fe que yo. Señor, que alguien vaya y les avise. Si alguien resucita de los muertos, dice, mis hermanos van a creer. Dice, los profetas tienen y la palabra tienen, dice, que crean, dice, no creerán si alguien se levantare de los muertos. Y cuando Cristo nos cuenta esta historia, y cuando el Señor decía el rico y Lázaro, y da nombres, no estaba dando una historia irreal, no estaba haciendo una parábola, no, estaba diciendo algo cierto. Porque cuando el Señor ponía nombres a la historia, estaba dando una historia cierta. Y entonces nos estaba contando cómo era el cielo y el infierno, cómo era la vida para aquellos que creyeron en Cristo, lo recibieron, y cuál va a ser la vida de aquellos que lo ignoren o que se pierdan la salvación. Y esto nos habla de que los que mueren siguen manteniendo su personalidad. Porque este rico se acordaba de su familia, se acordaba de sus hermanos, aunque no podía hacer nada. Y para que usted sepa, aquellos que partieron siguen manteniendo su personalidad. Su alma, su espíritu sigue siendo la misma que tenían acá en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por segunda vez a buscarnos en su segunda venida y Dios nos dé a todos una vida nueva, un cuerpo nuevo, ya totalmente nada que ver con este cuerpo de barro que se desarma, este tabernáculo, como decía el apóstol,
que vuelve a la tierra y vuelve al polvo. Nos va a dar un cuerpo nuevo, celeste, un cuerpo total. Y en Tesalonicenses se nos dice, el apóstol Pablo nos dice también, dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, porque duermen son aquellos que fallecieron, ¿no? Los que murieron, dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron con él, en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre en el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol nos está hablando de la segunda venida del Señor. Y dice que los muertos han de resucitar primero. Aquellos que murieron van a ser transformados con un cuerpo nuevo, celestial, que nada que ver con nuestro cuerpo actual. Y seremos todos arrebatados con aquellos que viven todavía, para vivir siempre en el Señor una vida eterna. Esa es la esperanza del creyente. Pero mientras tanto, aquellos que fallecieron están disfrutando de la presencia del Señor. Acuérdense ustedes del ladrón de la cruz, cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? Ahí en la cruz dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Así que aquellos que duermen, aquellos que mueren, creyendo en el Señor, habiéndole recibido, hacen un paso nada más y se abren a la presencia de Dios, pasan a la presencia de Dios. El cuerpo queda aquí, esta cosa material queda aquí, pero el alma y el espíritu pasan a la presencia del Señor y seguimos manteniendo la misma personalidad. Fíjense ustedes qué interesante lo que dice la Biblia, lo que es la fe, la importancia de que Cristo haya resucitado y haya sido las primicias, el primero que ha resucitado, venció la muerte y venció al pecado. La resurrección de Cristo nos asegura que vamos a estar en la casa con Dios. Cuando el Señor decía, voy pues a preparar lugar para vosotros y os volveré a tomar, los volveré a buscar, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la bendita promesa, la bendita esperanza de cada creyente, de cada uno que ha recibido a Cristo. ¿Por qué me duele tanto la muerte? ¿Por qué lloro tanto ante aquellos que parten? Porque usted y yo no fuimos creados para morir. Dios cuando nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando Adán y Eva desobedecen, dice la palabra de Dios que por el pecado, por la desobediencia, entró la muerte. Usted y yo no fuimos creados para morir. Fuimos creados para tener vida eterna, pero por el pecado entró la muerte. ¿Y Cristo qué hizo? Venció el pecado, venció la muerte, resucitó. Y por eso nos da esta bendita esperanza de que cada uno de aquellos que creen en Él puedan resucitar y vivir eternamente con Él. El apóstol Pablo, cuando sigue en el capítulo 15, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Sí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley.
mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido amigo, mi querido hermano, usted tiene la victoria a la muerte. Nosotros tenemos la victoria a la muerte por medio de Jesucristo, porque Él venció a la muerte. Y cuando usted se apropia de Él, cuando el Espíritu Santo entra en su vida, porque usted lo recibe, se lo pide, usted pasa a tener una vida eterna. Y Cristo lo reviste de inmortalidad. Este cuerpo se deshace, pero su espíritu, su alma, están en la presencia de Dios, van a la presencia de Dios. Qué bendita esperanza la del cristiano. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Ha recibido a Cristo? ¿Cree de corazón en Él? ¿Lo recibió? Lo dijo: Señor, te acepto. Señor, no quiero ir a ese infierno. Señor, quiero estar una vida eterna con vos. Hay muchos que se obnubilan, cierran sus ojos ante los deseos y los pasos de este mundo. Pero muchos también, esta pandemia nos ha llevado a pensar en el valor de la eternidad y de lo frágil que es nuestra vida. Qué fragilidad, ¿no? Yo les contaba el otro día cuánta gente que estaba por salir de alta en 2 días empeoró y pasó a la presencia de Dios. Qué fragilidad la del hombre, la del ser humano. Pero Cristo nos da por su resurrección, por su pago del pecado, por haber vencido a la pecado y a la muerte, la probabilidad, la posibilidad de ser inmortales creyendo en Él. ¿Creyó usted en Cristo? ¿Cree usted en lo que Cristo hizo? Recíbalo. Dígale: Señor, quiero ser una hija tuya, quiero ser un hijo tuyo. Tenga esta esperanza. Me va a decir: ¿qué pasó con aquellos que murieron y no creyeron? Lamentablemente, la condena es eterna. Y en esta vida tenemos para definir nuestro camino eterno. No demore más. El infierno está lleno de gente que dijo: después toma la decisión. Después voy a pensarlo. Satanás lo único que quiere es que usted lo demore. Que diga: casi me convenzo. Casi lo voy a hacer. Más adelante. Y el más adelante nunca llega. Y la condena es eterna. Tómese un tiempo. Reciba a Cristo en su vida. Pídale perdón por sus pecados. Y Él le va a dar la vida eterna que usted merece. Porque Cristo pagó el precio. Y Él lo ve como un hijo, como una hija suyo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida cambia. Nuestra vida se transforma. Imagínese usted cómo se va a transformar el día que Él nos venga a buscar. Ese día bendito que todos esperamos, pero que nuestra naturaleza se resiste a aceptar. Tome la decisión por Cristo. Lo invito en este día que el Señor tome su vida y tenga la seguridad de una vida eterna en los brazos del Señor. Que caminemos esta semana tomados de la mano de Dios.